Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Bien saturado el audio de arrancar, gracias por estarnos acompañando. Oiga, en esta mañana del día de hoy vamos a estar platicándoles sobre Trump, que está, pues de alguna manera, suavizando el golpe de los aranceles automotrices, dicen, en esta mañana del día de hoy. Ah, mire, y ahora esto no se mueve aquí. Qué curioso, qué curioso. Bueno, en fin. Perdón, estoy haciendo aquí una versión grabada del programa porque, pues, hemos tenido que salir. No quiero que me gane y me deje la tarde ahí esperando a ver si sí le hago el programa o no, porque luego llego medio cansadón. Pero bueno, hoy las noticias principales: Trump suaviza el golpe de los aranceles automotrices, la confianza del consumidor en Estados Unidos se desploma y se desploma a mínimos inclusive comparables con el tema de la pandemia, precisamente por las preocupaciones sobre los aranceles. Las ofertas de empleo en Estados Unidos también cayeron bruscamente en marzo, pero los despidos disminuyeron. ¿Esto qué significa? Si no me muevo, no me ven, ¿no? Está prácticamente diciendo el día de hoy el gobierno las empresas allá en Estados Unidos ante el gobierno de Donald Trump. En Canadá, el gobierno de Canadá gana pues nuevamente la mano de los conservadores, con Mark Carney al frente. Dicen que la ventaja fue muy pequeña, pero esto pues también es un revés para Donald Trump. Hoy por eso le decía en el resumen de esta mañana, mal día para Donald Trump, ¿no? Le decía ahí en el texto ahí que le pongo de introducción. Por el otro lado, los aranceles de Donald Trump van a impactar negativamente la confianza económica en la eurozona, muestran las cifras del de la Comisión Europea. En España continúa la expansión con fuerza, desafiando las preocupaciones globales. Por cierto, dicen que fue un problema de 5 segundos. Algunos señalan que fue un sobreabasto en a lo mejor algún productor de energía solar ahí o eólica en España, y esto pues desestabilizó la red. El chiste es que claramente tienen que hacer algo, invertir, dicen, para poner sistemas que eviten este tipo de problemas. Entre otras cosas, faltan respaldos de batería para estas productoras de energía ecológica, que es algo que a veces es necesario para estabilizar la red precisamente ante estos desbalances. Y como toda Europa se está cada vez interconectando más, esto puede ser todo un show, ¿eh? Vamos a hablar hoy un poquito sobre eso también. Por el otro lado, pues en el tema de cómo le está yendo a Donald Trump, China sigue mostrando los dientes, ¿eh? China plantea que no se va a arrodillar frente a la presión de Estados Unidos en materia comercial. En el tema de los commodities, el crudo cae por la preocupación de una guerra comercial y su impacto que tendría en la demanda mundial. Pues cómo no, ¿no? Pues cómo no. Y en el tema también del oro, retrocedió por la expectativa de que Donald Trump va a aliviar un poquito la presión con el tema de los aranceles a los autos, que era otra de las cosas donde ha tenido que recular Donald Trump. Entonces también por eso le decía, ¿no? Mal día para Donald Trump, porque pues en todo lo que estaba ahí queriendo armar, en sus locuras de verano, pues siempre no. Por el otro lado, en las realidades económicas en Estados Unidos, los que votaron por Donald Trump, un cuarto de los consumidores, casi la mitad de los que votaron por Donald Trump, o vaya usted a saber, porque son más bien como medios rednecks, medios de clase baja, vamos a decirlo así, en Estados Unidos, los que votaron por Donald Trump, están aumentando el uso del compra ahora y pague después. También, por cierto, los republicanos cada vez más se enfrentan a protestas y tumultos en sus asambleas públicas por las políticas de Donald Trump, porque no le paran las manitas al niño, ¿no? Por el otro lado también, pues Trump trata de vender una improbable reducción de impuestos sobre la renta que financiaría, dice él, con los aranceles, pero pues según un artículo del Wall Street Journal que vamos a comentar el día de hoy, las cuentas no cuadran para esto, ¿no? En otros temas y buscando más pretextos, Estados Unidos ya metió contra México el tema de los inmigrantes, el tema del fentanilo. Como le ha dicho que todo, que a todo le ha dicho que sí,
la presidente de México, esta Sheinbaum, pues ahora se buscó otra nueva, ¿no? Lo mete en una lista de vigilancia prioritaria por el tema de propiedad intelectual. Bueno, en fin, vamos a ver qué onda con eso. En el tema geopolítico, el jefe de inteligencia de Israel renuncia tras un choque con Netanyahu por el ataque de Hamas. Y Rusia y Ucrania muestran posturas encontradas pese a la propuesta de tregua de Donald Trump. Comenzamos con la información de esta mañana del día de hoy. El presidente Donald Trump suavizará el impacto de sus aranceles automotrices, evitando que los gravámenes a los automóviles extranjeros se acumulen sobre otros aranceles ya impuestos, como los del acero y el aluminio. Los fabricantes de automóviles podrán ser reembolsados por lo que ya inclusive hayan pagado, dicen, ¿no? Y es que le puso en su maraca a la industria automotriz Donald Trump. Además, los aranceles sobre las autopartes extranjeras, ¿no? Las refacciones o las piezas, inicialmente al 25%, a partir de mayo se modificará, se les reembolsará hasta un 3.75% del valor de un automóvil fabricado en Estados Unidos durante un año, luego un 2.5% en el segundo año, antes de eliminarse por completo este reembolso. Esta medida busca dar tiempo a los fabricantes para el movimiento de sus cadenas de suministro de piezas, que ahora, pues según las fantasías de Donald Trump, regresarían a Estados Unidos. Los fabricantes deberían de solicitar los reembolsos al gobierno. Los analistas han proyectado que los aranceles podrían aumentar el costo promedio de un automóvil en Estados Unidos en unos $6,000. Eso es decir, un aumento entre un 10 y un 12%. Scott Bessent dijo que la decisión muestra que Donald Trump tiene un compromiso de regresar la manufactura de regreso a Estados Unidos. Bueno, en fin. Una conferencia de prensa que hubo el día de hoy, por cierto, bastante, pues penosa, ¿no? Honestamente, cada vez que lo ponen a hablar con la niña de la Correa, ¿no? Con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, híjole, mano. Pero bueno, en fin. El otro tema, la confianza del consumidor en Estados Unidos se desplomó un mínimo de casi 5 años en abril debido a los crecientes niveles de preocupación por lo que va a generar todo esto de los aranceles y su impacto en la economía, sobre todo en el bolsillo de los consumidores. Esto es lo que dice el dato del Conference Board. Cayó 7.9 unidades, situándose en 86, su nivel más bajo desde mayo del 2020. Estamos hablando del peor momento de la pandemia, ¿no? Déjenme le pongo aquí la gráfica que le compartí hace un rato en el chat de Radio Forex Hispana para que me entienda. Ahí tiene usted el movimiento, ¿no? Es una de las caídas más agresivas. La más agresiva que vimos antes, pues fue precisamente la de la pandemia. El índice de expectativas, que mide la visión de corto plazo de los consumidores sobre sus ingresos, negocios y el mercado laboral, también bajó en 12.5 unidades, a tocar el 54.4, el nivel más bajo desde octubre de 2011. Estamos hablando de cuando estaba la recuperación de la crisis subprime, y queda por debajo del umbral de 80 que suele indicar una recesión. O sea, cuando está por debajo de 80 por lo general es que se van a meter en una recesión en Estados Unidos. La economista del Conference Board, esta Stephanie Gichard, señaló que la confianza del consumidor ha disminuido durante 5 meses consecutivos, que es prácticamente lo que lleva gobernando Donald Trump, y bueno, lo que se sabe, desde que se sabe que gobernaría Donald Trump. Y bueno, pues está llegando a niveles que no se veían desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y ahí, pues honestamente, la cosa también era enormemente incierta, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a ir con esto? Pero bueno, en fin, nada más que pues la pandemia, teóricamente nadie se la buscó, y esto solito los gringos se lo recetaron, así como cuando les decía Donald Trump, tómense cloro para que se les vaya el COVID, ¿no? ¿Cuál era el otro? Antiparasitario que se usaba para el paludismo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya se me olvidó ese nombre que antes teníamos todos aquí en la punta de los dedos, pero en fin. Por el otro lado, las aperturas de puestos de trabajo, los JOLTS famosos, pues bajaron considerablemente en marzo, aunque la reducción de los despidos
sugiere que el mercado laboral se mantuvo sólido. Y aquí la cosa es, las empresas no quieren gastar más, pero tampoco están todavía en el punto donde se animen a despedir a los empleados. Es un tema interesante porque implica que todavía no la ven tan grave o han visto tan variante la postura de Donald Trump, ¿no? Que primero ladra mucho y luego, bueno, pero le voy a bajar, pero lo voy a pausar, pero lo vamos a hacer después, pero ¿sí me explico? Que entonces finalmente pues todavía no se animan a desperdiciar o a sacrificar esos empleados que gastaron en entrenarlos, ¿no? Ese talento que gastaron en tener. Entonces, bueno, pues las ofertas de empleo, la medida de la demanda laboral, según los JOLTS, o vista a través de esta métrica de los JOLTS, bajaron en 288,000 a 7.19 millones a finales de marzo. Las contrataciones aumentaron solo en 41,000 a 5.41 millones, lo que subraya la reticencia de las empresas a aumentar su plantilla, porque precisamente no saben cómo va a estar la demanda y no quieren embrocarse con más gastos. Los despidos cayeron, sin embargo, en 222,000 a 1.558,000, lo que sigue apuntando a un mercado laboral todavía sólido, ¿no? Entonces, se espera que los aranceles aumenten los precios y compliquen las cadenas de suministro, lo que impactaría de forma negativa en los ingresos de las empresas y por lo tanto en el mercado laboral en los próximos meses. Mi estimado Redneck, si tú votaste por Donald Trump, aguanta tantito que todavía no te llega lo duro, mijo. Vamos a ver si aprendes con esta. Por el otro lado, oiga, el Partido Liberal de Canadá, liderado por el ex banquero central Mark Carney, banquero central de Canadá y del Reino Unido, por cierto, pues ganó su cuarta elección consecutiva, o bueno, hizo que ganara la cuarta elección consecutiva el Partido Liberal, es la primera de Mark Carney, aunque no va a alcanzarle para tener una mayoría absoluta, pero hay que recordar de dónde veníamos, ¿no? Tenían un 25% de desventaja frente a los conservadores allá en Canadá. Así que Carney, bueno, pues Carney o el efecto Trump, ¿no? Algunos se preguntan, porque realmente con el picarles con que conviértanse en el estado 54, creo que le dicen, o 55, ya no me acuerdo cuántos son, pero bueno, pues literalmente le dio un respiro en la boca a los liberales de Canadá, ¿no? Aunque ya no le tocó a Trudeau. Carney, que pues también se espera que pues mantenga un gobierno tecnócrata, ¿no? Asumió su liderazgo del partido en marzo, cuando renunció Trudeau, y convocó elecciones rápidamente para cimentar su poder. Pero bueno, su victoria representa un giro significativo para los liberales que parecían encaminarse a una derrota hace apenas unos meses. Carney ha prometido fortalecer la independencia económica de Canadá, convertir a Canadá en una superpotencia energética, asegurando que el país ha superado el shock de la transición estadounidense. Es decir, ya lo hemos logrado, pues no, todavía es muy pronto para esto, pero bueno, hay que recordar que anda ahorita en su fase de porrista, ¿no? Mark Carney. Los líderes europeos como Keir Starmer o esta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea felicitaron a Carney y expresaron su deseo de estrechar lazos con Canadá. Obviamente Trump pues al estar mascullando pues que todavía se le complican más las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí finalmente en qué queda este asunto en los próximos meses, porque pues aparte como economista Carney claramente sabe, no solamente en la que se está metiendo Donald Trump, y seguramente calcula no va a aguantar el matorrazo que se va a dar, pero también sabe cómo contestarle de la forma más dolorosa, pero a la vez inocua para los canadienses, ¿no? El Fondo Monetario Internacional recortó las previsiones de crecimiento, entre otros, pues a la eurozona para 2025 y 2026 en 0.2 unidades porcentuales. Esperan un crecimiento del 0.8% y 1.2%. Dice por acá otro reporte del día de hoy que tiene que ver con la confianza empresarial de la eurozona, que se vio castigadona, ¿no?
la confianza empresarial se deterioró en abril debido a los aranceles de Donald Trump, que inicialmente fueron del 20% y luego los redujo a un más benigno 10%, pero que de todos modos, a comparativos históricos que estaban ahí del 2 y cacho, es 5 veces más lo que hay, ¿no? El indicador del sentimiento económico de la Comisión Europea, le digo, cayó a 93.6, su nivel más bajo desde diciembre. El presidente del Bundesbank, por cierto, sobre este tema, Joaquín Nigel, advirtió que Alemania podría enfrentar un tercer año consecutivo de recesión, algo que pues va a complicar mucho para el nuevo gobierno que viene ahí en Alemania. Pero bueno, en fin, ¿no? Piero Cipollone, miembro del Consejo del Banco Central Europeo, si no me equivoco es el banquero de Italia, afirmó que los aranceles serían inequívocamente recesivos. No, pues ¿a poco? ¿En serio? Por otro lado, en España siguen creciendo bien. El Producto Interno Bruto de España creció 0.6% en el primer trimestre de este año, ligeramente por debajo del 0.8% del trimestre anterior, pero en línea con lo que estaban calculando los economistas. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 1%, impulsadas por el auge del sector turístico y probablemente por una anticipación de las exportaciones ante la implementación de aranceles comerciales por parte de Washington. España fue la única economía avanzada en registrar una mejora en lugar de una reducción en sus perspectivas de crecimiento para el 2025, dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora esperan que España crezca un 2.5% este año frente a una estimación anterior del 2.3%, así que bueno, todavía lo ven hasta mejorcito. Para Estados Unidos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional redujo las previsiones de crecimiento al 1.8% desde el 2.7%, así que si esto pasa, sería de esos raros años donde España crece arriba que la superpotencia de Estados Unidos, pero pues es que Estados Unidos se anda haciendo el harakiri él solito, arrimándose el filoso al vientre. Pero bueno, en fin, hoy ando muy perro Bermúdez, ¿no? Pero bueno, en fin. Oiga, en otra cosa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó un video en redes sociales titulado "Nunca arrodillarse", donde denuncia las tácticas de acoso de Estados Unidos y reafirma su postura de no ceder ante las presiones comerciales de la administración de Donald Trump. En el video se critica la pausa de 90 días impuesta por Trump a los aranceles recíprocos para todos los socios comerciales excepto a China, calificando esto como una trampa para incluirse solo a China. China ha impuesto un arancel del 125% a los productos estadounidenses en respuesta a los aranceles del 145% de Estados Unidos a los productos chinos, ¿no? Que es lo mismo, honestamente, decían los expertos. Cuando tú ya llegas a un nivel de casi 100%, o sea, tienes que doblarle el precio a un producto nada más para meterlo a vender en tu país, pues simplemente es no le compres y se acabó, ¿no? O sea, cerremos las conexiones comerciales. Este video insta a los países a resistir a la presión estadounidense, mostrando imágenes de la guerra de Corea y el regreso de Meng Wanzhou, ¿se acuerda usted? La hija del fundador de Huawei, la CFO de Huawei, como símbolos de la resistencia china ante las agresiones estadounidenses. Hay que recordar que la agarraron en Canadá con el gobierno de Trudeau por pedido de Donald Trump, precisamente. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la responsabilidad de reducir las tensiones comerciales ahora recae en China. Pues será, pero el que anda rogando porque esto pase es Donald Trump, ¿no? Anda cada día, un día sí y otro también diciendo que sí, que van a negociar y que no sé qué, pero China no dice nada. Y este video sugiere que Beijing, porque esto no se crea así por iniciativa privada y porque los chinos son muy patrioteros. Esto es ejercicio del Partido Comunista de China haciendo propaganda, pues precisamente para enfrentar, para unir opiniones a su favor y enfrentar la amenaza de Donald Trump, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en fin. Por el otro lado, oiga, en el tema de los commodities, o sea, acá lo puede ver en la pantalla. Resulta ser que el precio del petróleo siguió cayendo porque están cada vez más preocupados del impacto de la guerra comercial en la demanda global. En esta mañana el West Texas Intermediate llegó a estar por debajo de los $61 el barril. Y bueno, pues los datos de esta mañana, como la debilidad en
lo que es la demanda del consumidor, etcétera, etcétera, pues muestra que la cosa va para peor, ¿no? Las cifras previas que hemos tenido de debilidad en el sector manufacturero, pues todavía aumentan más esta expectativa, ¿no? Entonces, pues el Brent está por tener su peor pérdida mensual desde el 2021, llevado precisamente por estos aranceles. Este mes le quedan ya un par de días y se acabó, ¿no? Hoy, mañana y se acabó. China hasta el momento se ha negado a negociar con Washington y los operadores están bien nerviosos por este tema, ¿no? También están muy atentos al tema de las conversaciones entre Washington y Teherán que podrían conducir a una flexibilización de restricciones sobre el petróleo iraní. Entonces, bueno, pues así las cosas. En otros temas, el oro también se redujo un poco. Ahí sí reaccionó al tema de el anuncio que va a hacer, decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca, sobre este suavizamiento de los aranceles automotrices, bueno, sobre las piezas automotrices importadas. La fortaleza del dólar también presionó a la baja los precios del oro, que hoy, por cierto, estuvo bien falto de dirección. Trae un bonito ensanchamiento otra vez el dólar index en esta mañana, pero pues ya ni qué decirle, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que el oro bajara en torno a casi, por momentos, hasta el 1.2%, llegó a tocar los 3.305, ¿no? En otros temas, le decía, como más evidencia de cómo se está castigando a el ciudadano promedio allá en Estados Unidos, sobre todo los más pobres, ¿no? 25% de los consumidores estadounidenses ya están empezando a financiar sus compras, no de autos, que sería normal, no de cosas de esas que compras muy de vez en cuando, el estéreo, la tele, si es que alguien todavía compra estéreos, el celular, no, es los alimentos, los groceries, usando los sistemas estos de compra ahora y pague después, ¿no? Esto es prácticamente el doble de los que estaban usando esto el año pasado, que ya era bastante. Este aumento refleja la creciente preocupación por la economía y la búsqueda de alternativas para hacer que alcance la lana por el tema de la inflación que va a desatar Donald Trump, que prometió, que ganó curiosamente, prometiendo que le iba a bajar, ¿no? 41% de los usuarios de una de estas instituciones de crédito admitieron haber pagado sus cuotas con retraso en el último año. Y bueno, en fin, normalmente tipo de ayudas de compra ahora y pague después se ha popularizado, le digo, pues para artículos de lujo, ¿no? Pero pues ya cada vez está bajando su nivel de uso al tema de cosas básicas, esenciales, ¿no? Los analistas advierten sobre el riesgo de un sobreendeudamiento, obviamente, porque este es gasto corriente, no es algo que tú dices, bueno, es que es una compra extraordinaria, ¿no? O sea, tú comes porque comes todos los días, y cuando esto lo estás haciendo por plástico, si no cambia tu situación financiera, como uva pasa, ¿no? Literalmente. Por el otro lado, oiga, congresistas republicanos, pero bueno, yo entiendo, muchos a lo mejor dicen es que ahorita no tengo otra forma, y entonces en lo que se me ocurre algo, en lo que veo a ver si encuentro otro empleo o qué, perdón, pues están con esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Y esto está generando enojo en los votantes, inclusive dentro de los mismos republicanos. Los congresistas republicanos están enfrentando cada vez un ambiente más hostil en las asambleas públicas que hacen, reflejo de la creciente división política y el rechazo a las políticas de la administración de Donald Trump. Protestas, abucheos, arrestos, el uso de pistolas teaser, son cosas que han marcado los eventos de representantes, o sea, de legisladores como Mike Lower de Nueva York, donde los asistentes coreaban un bla, 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 bla para interrumpirlo al defender los aranceles de Donald Trump, o de Marjorie Taylor Greene en Georgia,
donde la policía tuvo que detener a 3 manifestantes. A pesar de las advertencias del liderazgo del partido, varios republicanos, incluyendo aquellos que tienen ambiciones políticas, como es el caso de Michael Lawler, o Nancy Mace o Brian Donalds, organizan este tipo de eventos y pues se llevan un portazo en la cara, ¿no? Porque pues luego les llegan con las críticas sobre los temas de inmigración, recortes presupuestarios, la polémica de todo este gobierno de Donald Trump que ha impuesto. Y esto les está generando daño en la imagen, ¿no? La tensión se intensificó inclusive en un debate sobre programas de diversidad, equidad e inclusión en la Asamblea de Florida, de Donald Florida, donde un asistente cuestionó su postura generando un acalorado intercambio. Algunos republicanos, como han implementado medidas de seguridad más estrictas, requiriendo identificación para asistir a sus eventos. O sea, casi si te portas mal, te visitamos en tu casa. Como tratando de amedrentar a la gente para que no exprese sus opiniones, ¿no? Lo cual, por cierto, en un país que se supone que es el más demócrata del mundo, pues es un efecto bastante interesante. La situación pone de manifiesto pues, el enojo de la población frente a esto. Y mire, ¿sabe cuándo no puedes tú bloquear, por mucho que le hagas el intento al enojo? A la hora de las votaciones. Todo esto pinta y mientras más tarden, no en reconocerlo porque yo creo que ya lo reconocieron, sino en tomar acción los republicanos sobre este tema, peor la erosión que van a vivir en las intermedias. Pero bueno, en fin. Por el otro lado, esta mañana en la conferencia esta de Bessent, que estuvo para mi gusto bastante inútil, le preguntaron a la secretaria de prensa que qué onda con Amazon, ¿no? Y la decisión de Jeff Bezos de considerar mostrar el impacto que tendrían los aranceles en los precios de los productos. Luego ya salió una nota una especie como de desmentido de Amazon diciendo, no hombre, yo cuándo dije que iba a hacer esto. Pero bueno, corrió el rumor de que Amazon iba a poner en su sitio un desglose de cuánto de lo que ha subido sus productos ha sido, o de lo que te cuesta uno de sus productos ha sido o es debido a los aranceles, ¿no? Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, cuestionó por qué Amazon no hizo lo mismo durante el aumento de la inflación bajo la administración de Biden. Bueno, porque no eran aranceles. Señaló que la asociación de la empresa con un brazo de la propaganda de China pudo haber sido la causa. Amazon negó los informes iniciales de que planteaba mostrar el impacto de los aranceles en su sitio web principal, indicando que lo que estaba considerando solo para su sitio que lo que estaba era considerando esta idea, pero solo para su sitio de bajo costo, que es Amazon Whole. El precio de las acciones de Amazon cayeron 1% tras la noticia. Y bueno, pues esta Leavitt instó a los estadounidenses a comprar productos nacionales, ¿no? Si no quieren pagar aranceles, compren cosas hechas en Estados Unidos que cuestan más caro. El CEO de Amazon, Andy Jassy, declaró a CNBC que la compañía se esforzaría por mantener los precios tan bajos como pueda para los consumidores. Pero bueno, en fin, a ver en qué acaba esto. Pero es otra de las cosas que probablemente va a despertar más la ira por ahí, ¿no? Pero en fin. Por el otro lado, fíjese que el Wall Street Journal dice que Donald Trump ha insinuado repetidamente que los aranceles podrían reemplazar pues el tema de algunos impuestos sobre la renta, ¿no? Que de alguna manera esto podría estar ¿cómo decirlo? Generando, ¿no? Es como te cobro por un lado pero te voy a descontar del otro. A ver si a un político se le puede creer eso, ¿no? En una publicación en Truth Social sugirió que cuando los aranceles entran en vigor, los impuestos sobre la renta de muchas personas se van a reducir sustancialmente, incluso se eliminarían por completo, decía Donald Trump, como sugiriendo que
aquellos que ganan menos de $200,000 al año se iban a ver beneficiados. Sin embargo, esta propuesta presenta serias dudas matemáticas, dice un artículo que cita en el Wall Street Journal de la Tax Foundation. Los aranceles actuales de Donald Trump generarían 167 mil millones o incluso menos. Por ejemplo, en 2022 el 90%, si no me equivoco, pagaba alrededor de... Es que aquí me viene como el dato medio extraño, pero bueno. Economistas tanto de izquierda como de derecha cuestionan la viabilidad de la propuesta, argumentando que los ingresos generados por los aranceles no serían suficientes para reemplazar los impuestos sobre la renta. Además, los aranceles tienden a ser regresivos, afectando desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos que gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes de consumo. El plan también ignora que aproximadamente 40% de los hogares ya no pagan impuestos sobre la renta debido a sus deducciones o créditos fiscales, es decir, a que ya están en el tier más bajo y pues ya de hace rato el tío Sam dijo, bueno, este chiquito lo dejamos en paz, ¿no? Entonces, este impuesto a los aranceles lo pagan todos, porque todos consumen. Entonces, bueno, pues ahí está. Mi estimado Redneck, te la dejaron ir, pero completita y no te la van a cambiar. Por el otro lado, la oficina del representante comercial de Estados Unidos incluyó a México ahora en su lista de vigilancia prioritaria en el tema de los derechos de propiedad intelectual, debido a preocupaciones sobre la aplicación de la ley contra las falsificaciones de marcas y la protección de propiedad intelectual relacionada con productos farmacéuticos. Mira, esa sí es nueva. México se une a, bueno, para mí al menos, México se une a Chile, China, Argentina, India, Indonesia, Rusia y Venezuela en esta lista prioritaria, donde también mantiene a 18 países en su vigilancia regular. La preocupación sobre México se centra en la aplicación de la ley contra la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, la protección de propiedad intelectual relacionada con productos farmacéuticos, los daños preestablecidos por infracción de derechos de autor y falsificación de marcas, así como protección de variedades vegetales. Estados Unidos ya ha impuesto aranceles del 25% a México y bueno, pues esto es otra forma de ver cómo le hace para azotarle la espalda. La cosa es que, pues sea como sea, México, no sé si va a seguir siendo, pero hasta antes de Trump, era el principal socio comercial de Estados Unidos, y desconectar a su principal socio comercial, de donde se surtía para tener una manufactura, pues digamos, costeable, pues es la estupidez más grande del mundo y le va a costar, pero bueno, en lo que esto viene, sigue la mata dando. Por el otro lado, oiga, en el tema geopolítico, ya para terminar este programa, Ronen Bar, jefe de la agencia internacional, jefe de la agencia de inteligencia interna de Israel, leí mal interna en lugar de internacional, me fui con la pinta. Shitbet anunció su renuncia para mediados de junio tras una prolongada disputa con Benjamín Netanyahu. Bar, uno de los altos funcionarios responsables por el fracaso de Israel en prevenir el ataque de Hamas del 7 de octubre del 23, asumió su responsabilidad en el papel de este incidente. Netanyahu intentó despedir a Bar el mes pasado, generando protestas públicas y una impugnación legal ante la Suprema Corte de Justicia de Israel. Se piensa que la disputa se debió al manejo de las negociaciones con los de rehenes con Hamas, donde Bar era percibido como más dispuesto a llegar a acuerdos, algo con lo que Netanyahu, pues no es que no esté de acuerdo, es que simplemente no puede porque se le va el apoyo político de los extremistas, ¿no? La salida de Bar, de los chicos de Caireles, vamos a decirlo así, la salida de Bar se suma a las de otros altos cargos críticos con Netanyahu, como el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, y el ministro de Defensa, el señor Galant. Obviamente, esta agencia de inteligencia, el Shin Bet, investigaba a 3 asesores vinculados a Netanyahu por supuestas negociaciones indebidas con Qatar. Entonces, bueno, ahí también va a ponerle más nubecitas al asunto, ¿no?
Está misterioso. Ahí hay una lucha interna de poder bastante llamativa, por decirlo lo menos, ¿no? Y ya para terminar, oiga, Sergei Lavrov, el de este, ¿cómo le podríamos decir? El achichincle del Putin de Rusia, reafirmó que Moscú no va a ceder a las condiciones de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Ucrania, insistiendo en el reconocimiento internacional del control de Crimea y otras 4 regiones ucranianas. En contraparte, el Putin de Rusia ordenó, sin embargo, un cese al fuego de 3 días, del 8 al 10 de mayo. Uy, qué generoso, para poder descansar bien en los días de la victoria esta del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando le ganaron a Alemania. Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente Trump instara a Rusia y Ucrania a detener los combates y llegar a un acuerdo. La propuesta estadounidense incluye el hecho de que pues se reconozca ya a Crimea como algo perdido de Ucrania, ¿no? Ya como territorio legal ruso. Y pues también incluye el hecho de que no puede entrar Ucrania a la OTAN. Zelensky reiteró su disposición a un alto al fuego total, acusando a Rusia de manipulación y priorizar pues los desfiles sobre las vidas, dice. Trump, mostrando frustración por la lentitud de Moscú en alcanzar un acuerdo, sugirió que Putin podría no estar interesado en detener la guerra. No, ¿es en serio? Apenas te das cuenta, mi niño. Pero bueno, en fin, así las cosas. Ahora hay que ver qué tan fuerte. Ya lo vimos muy papas fritas a este Donald Trump con Vance ahí frente a las cámaras, literalmente fregando a Zelensky. Pero pues no hemos visto todavía lo mismo, así esa rudeza, ese arrojo, ese te pongo en tu lugar al Putin de Rusia. Pues es que Trump sabe con quién puede y con quién no. ¿Será acaso? En fin, Trump, no digo Estados Unidos, Trump. Hasta aquí llego el día de hoy porque ando creo que muy boca suelta. Pásala bonito. Me cierro los labios y me los sello hasta mañana que nos volvamos a encontrar por aquí. Por su paciencia, por su compañía, muchísimas gracias.